No, Señor, te damos gracias por tu palabra que es digna, que es santa, que es la herencia que nos has dejado para llevar nuestra vida en esta tierra, Señor. Gracias por tu palabra, porque día tras día nos forma, nos aconseja, nos es espejo para mirar nuestra condición delante tuyo, Señor. Y esa palabra la bendecimos en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, esté hablando a cada uno de nosotros. Pon ángeles para el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6. Versículo 10 hasta el 20 y luego leemos lo otro. Cuando lo tengan, por favor, me avisan. Efesios, carta a los Efesios. Yulis, ¿le ayudan? ¿Listo? ¿Lo tienes? Si me puede acompañar, le agradecería. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio, misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con el que nuevo hablé de él como debo hablar. Amén. Poco largo, esta porción es la culminación de la carta de los Efesios. Ahí solo queda la despedida, pero hemos hecho el trasegar, hemos caminado para llegar a este momento. Esta es una carta dirigida a los creyentes. Es decir, si usted escucha hoy esta porción, entonces usted tiene que definirse como creyente. Si no, esto le va a parecer simplemente pues una palabrería y toda loca. Porque va a hablar de unas cosas que solamente un creyente las puede entender. Y Pablo utiliza unas metáforas para hablarle al pueblo de los Efesios. ¿Metáforas sobre qué? Sobre la milicia, sobre el soldado, sobre su vestido, sobre cómo permanecer, sobre cómo estar. Y cuatro cosas quiero que entendamos esta mañana. Una, que estamos en pie de lucha. Y ese es el título de la predicación. Y estamos en batalla y somos soldados. 2, reconocer de dónde viene ese poder para la batalla. 3, identificar cuál es el enemigo. Y 4, ponernos la armadura para la batalla. Ponernos la armadura para la batalla. Porque estamos en una batalla constante. Desde que aceptamos al Señor Jesús y desde que nos definimos nosotros mismos como creyentes, porque nosotros somos los que tomamos la decisión de ser creyentes de Dios, entonces entramos en una batalla. Siempre estamos en uno de los dos bandos. Hay hombres que han utilizado la frase del que no es conmigo está contra mí, pero esa frase en realidad solo la puede utilizar Dios. El que no es con Dios está contra él. Es decir, usted está en uno de los dos ejércitos. O el ejército de maldad o el ejército de Jehová de los ejércitos. Usted va a ir definiendo en cuál debe estar. Espero que si usted está aquí, pues está en el ejército de Jehová de los ejércitos.
Si usted cree que no, entonces está en el otro. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Yo le he hablado muchas veces, Dios es un Dios absoluto, que Él determina derecha, izquierda, es conmigo o está contra mí, es salvo o está en perdición. Frío, caliente, no tibio. Dios es absoluto. Él no es relativo. No usa la relatividad del mundo para llevar la vida, sino que es un Dios absoluto. Pero ese no es el atributo del que voy a hablar hoy de Dios. Y entonces somos soldados. Y una de las cosas más importantes que debe entender un soldado es que está en una batalla. Si un soldado que está en el campo de batalla pierde como el sentido de que está en una guerra, ¿qué le puede pasar? Claro, en todo momento debe estar dispuesto para la batalla. La batalla que libramos es un poco extraña, porque sabemos que no la vamos, es decir, nosotros no tenemos el poder para destruir al enemigo. Eso suena raro, pero es así. A Satanás no lo vamos a destruir nosotros. Si usted lee nuevamente, verá que dice solamente estad firmes, resistid. No tenemos tanto poder tampoco. Eso viene de Dios, esa destrucción final para el enemigo. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5. Diez. Sí. ¿Lo tienes? Dale. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente la primera partecita del versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es nuestra condición, militancia, pero no en la carne. ¿Sí? No es una militancia en la carne. No es, o sea, si fuera por militancia física, entonces la pastora no podría, porque sus rodillas no tienen aceite, ya están. Cada vez que sube escaleras crujen. Claro, ya perdieron ese cartílago, entonces toca. Pero exacto, no es por nuestra debilidad. Si fuera por nuestra carne, entonces yo no podría ver. Me doy cuenta que cada vez veo menos. Cuando no encuentro mis gafas me desespero porque no veo bien. Entonces no es una milicia física que mira lo que somos físicamente, sino es una milicia que el poder proviene de Dios directamente. Claro, es una milicia espiritual, porque ahí lo acabamos de leer, que no es contra sangre y carne, sino que vamos a tener es una lucha contra unos ejércitos que se mueven en los lugares celestiales. ¿Y para qué es este mensaje? ¿Para qué Pablo le dice a los efesios, oiga, caigan en cuenta de que ustedes son soldados? ¿Para qué? No, aquí ya están preparados. Venimos desde capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hablando de la gracia, hablando de que Jesús pagó, hablando de que usted acepte el amor, hablando aquí, ¿se acuerdan que les dije que usted debía ser buen esposo, buen hijo? Eso es preparación. Aquí ya no estamos preparados, aquí ya estamos guerreando, aquí ya estamos en una situación. Mire el versículo 11, vuelva a Efesios capítulo 6 y mire que el versículo 11 en la parte final dice, ¿para qué? Para que podáis estar ¿qué? Firmes. Ahora, mira el versículo 13 de ahí, si tú que lo estás siguiendo, en la parte final, y habiendo acabado todo ¿qué? Ahora mira el versículo 14, estad pues ¿qué? Firmes. ¿Qué es firmes? Pues firmes.
rendirse. 1, 2, 3 y 4. Estad firmes. Estad firmes significa, si fuera una traducción más literal, sería estar en pie. Por eso la predicación se llama en pie de lucha. Esa es una frase acuñada por muchos grupos que en un momento quisieron sublevarse contra el Estado opresor, y entonces siempre, si ustedes ven las protestas, verán carteles que dicen en pie de lucha, en pie de lucha. Porque permanecen en pie de lucha, luchando. Bueno, pero en el cristianismo es distinto. Y ese estar en pie de lucha significa muchas cosas. Significa que a pesar de todo, permanezca. ¿En dónde? En el terreno que Dios le ha dado. Terreno espiritual. Si usted no está en pie, si usted se mueve del terreno espiritual que Dios le ha dado, del lugar espiritual que le ha dado, de la posición que usted ha ganado en Cristo Jesús, entonces está perdiendo esa batalla, está perdiendo esa milicia. Entonces cuando Yulis pregunta por alguien, Yulis siempre pregunta, y ella siempre está pendiente. Cada vez que viene a hacer checklist de los asistentes a padre. ¿Y este qué pasó? ¿Y este qué pasé? Entonces tú puedes mirar, Yulis, quién permanece en pie de lucha. ¿Y quién llega a la lucha? ¿Y quién cae en la lucha? Hace 8 días no, en la predicación anterior que tuve, les mostré una libreta militar, ¿recuerdan? Tú no estuviste, pero les decía la diferencia entre las libretas militares y entre la forma distinta de graduarse de un soldado, o de terminar su vida militar de un soldado. Unos terminan con honores, otros terminan muertos, otros desertan, otros simplemente no prestaron esa milicia, pero están listos para asistir. Otros la prestaron y aunque salen, están listos para la batalla nuevamente. Y así, Yulis, es la vida espiritual. Tú que te encanta hacer el checklist, mira quién permanece en pie de lucha. Y tú misma. Entonces, a ti que te gusta, tú misma. Sí, estoy en pie de lucha. Estoy blandengue, o no, quiero seguir en pie de lucha. Eso es. Eso de estar firme es permanecer en pie. En el terreno que Dios nos ha dado, en la iglesia que nos ha dado, en la familia que Dios nos ha dado, con la bendición que Dios nos ha dado, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Permanecer tomando posesión de ese terreno. Porque ¿qué era lo que hacía Israel cuando no tenía tierra? Ir y mirar cuál era el enemigo, quién estaba allá, para crear estrategias, pues aunque Dios iba delante de ellos, para crear estrategias de cómo vencer esos ejércitos. Pero una vez vencía los ejércitos, ¿qué hace un pueblo cuando vence el ejército de otro? Toma posesión. Toma posesión. Toma posesión de los lugares de gobierno. Toma posesión bueno, en ese tiempo eran depósitos de oro y plata, pues hoy serían los bancos. Pero si un país toma posesión, ¿cuál fue la última invasión que habría? Tal vez la de Libia fue la última posesión de un país sobre otro que yo recuerde. Creo que no ha habido últimamente más. Pero creo que la de Libia, que estaba bajo Gaddafi, entonces Estados Unidos entró allá. No vamos a evaluar si fue buena o mala la entrada. Lo que estamos diciendo es que ellos tomaron el control. Y el ejército que toma posesión ahora es el ejército de los Estados Unidos en Libia. Ya no es el ejército libio. Y los gobernantes van a ser, aunque son libios, pero son vigilados por los Estados Unidos. Así es nuestra vida. Tomamos posesión de un ámbito espiritual, de un terreno espiritual, y no podemos perder ese terreno. Porque si perdemos esa posición, entonces Yulis llega acá y dice, caído. ¿Sí? Yo alguna vez enseñé que es ponerle el ok a las cosas, ¿no? ¿Quién se acuerda qué es poner ok? ¿Cómo? Zero killers. Porque los soldados, cuando tomaban lista del escuadrón, entonces, Elber,
Don Álvaro, Pablo, Daisy, Jorge, Yulis, Paola, Dana, la pastora, los bebés. Al final escribía cero killers, 0 muertes, OK, 0K. Entonces se convirtió en OK, todos estamos OK. Todos estamos en pie aún, pero lastimosamente por ahí hay unos killers, hay unos muertos, ¿no? 1 killer, 2 killer, 3 killer. Señora. Tú hablas de estar, firmes en ese terreno espiritual que Dios nos ha entregado. ¿Cómo? Bueno, ya vamos para acá. ¿Y cuál es el terreno espiritual? Ya, aquí nos va a mostrar Pablo más adelante la batalla que libramos. Ya va a mostrarnos Pablo qué es lo en qué luchas es que permanecemos. Ahora, debemos reconocer de dónde viene el poder, porque como les decía, si viene de nuestras rodillas, de nuestros ojos, de nuestro conocimiento, de nuestro dinero, entonces esa batalla está perdida. Miremos el versículo, por favor. Diez. Nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, no en nosotros mismos, sino en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire que en un solo versículo utiliza 4 palabras que son de fuerza, que son fortalecimiento, poder y fuerza. Perdón, 3. O sea, ahí utiliza una que es dinamis, otra que es, bueno, no me acuerdo, pero una es dinamis, de poder, de fuerza. Entonces en un solo, y viene de Dios la fuerza. Viene de Dios, viene de parte de Él. Miremos el Salmo 84, y es que quiero que veamos que uno de los atributos de Dios es que Él es Jehová de los ejércitos. Que de Él procede, de Él proceden los escuadrones de batalla. Nosotros estamos detrás de Él. La traducción de San Juan, los ejércitos de Jehová. ¿Sebaot? ¿Seboa? Seboa. Sí, ¿lo tienes? Dale. Sí. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para ti, donde pongas tus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en sí sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque gloria y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará bien a los que andan en su integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. ¿Qué ven de raro en este salmo? Está hablando de Jehová de los ejércitos, pero aquí no está hablando de ninguna batalla, no está hablando de una gran conquista de un pueblo, no está hablando de grandes batallones, no está hablando de luchas con flechas. Está hablando, y lo menciona muchas veces, ¿no? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos.
Pero desde el principio está hablando de sus moradas, de estar cerca de Él, de estar cerquita a Él, de que Él está delante de nosotros, de que prefiere, mire, dice, cuán amables son tus moradas. Es decir, el lugar seguro. El reconocimiento de los cristianos de que Jehová es Jehová de los ejércitos y comandante de los escuadrones santos, es que permanecemos en Él. Es que permanecemos en pie de lucha en los lugares celestiales donde Él nos ha puesto, en los lugares espirituales donde Él nos ha puesto. Permanecemos en la posición espiritual que Dios nos ha encomendado y que Dios nos ha dado. Hace 8 días preguntaban, ¿no? ¿Qué es una atalaya? ¿Quién fue el que preguntó? Pablo preguntó, ¿sí? Pablo preguntó, ¿qué es una atalaya? Es el que está en la torre de la fortificación esperando. ¿Y qué pasa si él se baja de ahí y dice, me voy a tomar un tinto? Pues se toman la fortificación, se toman la fortaleza. ¿Por qué? Porque dejó de estar en pie de lucha. Cada uno de nosotros tenemos que resguardar algo del cuerpo de Cristo. La pastora esta mañana decía algo, ustedes están orando por mí. Bueno, si alguien en un momento en medio de la noche, a las 2 de la mañana, por ahí como que se despierta y su primer pensamiento viene, ¡ay, Jacqueline! ¡Ay! ¡Ah, qué mamera ahorita! No, si por ejemplo eso viene a su mente, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues Dios le está diciendo, mire, puede estar aquí infartándose, uno no sabe, pues y ella, Cristian es sordo, y ella infartándose no escucha nada. Entonces, si en algún momento usted es despertado, por ejemplo, a orar por alguien de nosotros, entonces pues hágalo. Paola es mucho de eso, ¿no? Yo a veces, pues yo llego muy cansado, yo duermo por ahí 4 horas, entonces yo caigo como una roca, pero yo a veces me despierto y yo por ahí Paola paseando aquí para allá orando y con un bebé y yo digo, bueno, hazlo más pasito. Sí, antes más seguido, ¿no? Antes, no sé, como que dependiendo del lugar donde hemos estado, Paola a veces siente, ella es muy receptiva a ese tipo de situaciones, ¿sí? Más está como más abierto su antena a esas luchas espirituales. Y ha sido diferente de acuerdo al lugar donde hemos vivido. Creo que ahora ha sido el último tiempo que más tranquilo hemos estado. Entonces, mire cómo en el Salmo 84 habla de eso. En el 2 dice, anhela mi alma aún ardientemente, desea los atrios. Es la cercanía de estar con Jehová de los ejércitos. Pues no está hablando de batallas, el salmista lo que está reconociendo es, tú eres el Dios de los ejércitos, yo soy un soldado tuyo, pero yo lo que necesito es estar al lado tuyo. Esta semana escuchaba, porque se cumplía años de la operación Jaque, que ha sido la proeza más grande del ejército de Colombia. No vamos a discutir nuevamente si sí o no. Pero le preguntaron al comandante de la operación qué fue lo que les dio confianza de ir a la operación. Entonces dice él que reunió los soldados que habían preparado un día antes de salir a la operación y les dijo, el que no quiere ir puede pues arrepentirse, porque iban a una operación sin armas, era todo una obra de teatro, era una situación pues muy peligrosa. Y dice que los que les dio confianza era que el que había planeado la operación iba con ellos. Entonces todos como que, no, pues si el que la planeó va con nosotros, nadie se echa para atrás. Entonces estamos en una operación nosotros, estamos en una misión donde quien la ha planeado es Dios. Y así lo está identificando el salmista, yo estoy contigo. Yo tengo la confianza de que tú vas conmigo, tú vas delante mío. A mí lo que me interesa es estar cerquita de ti. Para que me defienda. Claro. Eso es como el país chiquito que va a ser invadido por el grande. No.
Lo que hace es que el país grande, ¿por qué creen que no nos han invadido a nosotros en Colombia? Por el patrón del norte. Porque si no hace rato ya nos habían entrado. Pero vamos, avancemos. Versículo 11, la parte segunda. Entonces, ya sabemos que somos soldados. Ya reconocemos de dónde viene el poder, de dónde viene la autoridad, que es de Jehová de los ejércitos. Pero ahora debemos identificar el enemigo. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otros dirá del adversario, otros del enemigo, otras versiones. Bueno, hay diferentes versiones. Ese es nuestro enemigo. Una vez entramos en el ejército de Dios, una vez ya hemos aceptado lo que les decía, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, estoy hablando de un solo libro, pero de la vida espiritual, y hemos decidido que vamos a seguir a Dios, entonces nos hacemos acreedores a un adversario. ¿Quién? Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Deshacer lo que Dios ha hecho. Dios deshizo las obras del maligno, ¿no? En nosotros. Ya no hay estatuto contra nosotros, ya no hay argumento contra nosotros. Pero ahora, ¿qué intenta Satanás como imitador? Deshacer las obras de Dios en nosotros. Deshacerlas. Entonces, ¿cómo deshace las obras? Entonces empezamos ya a entrar en el terreno que la pastora quería, pero ¿cuál batalla? ¿Cuál qué? Entonces Satanás empieza a deshacer. ¿Y cómo? Utilizando no la carne y la sangre, es decir, no nuestro prójimo, sino poniendo actividad espiritual en el otro. Obvio, primero en mí. O sea, ataques espirituales, ¿no? Pero utiliza al otro. Entonces utiliza a la pareja, por ejemplo. Y entonces uno dice, pero esta vieja, ¿qué le pasa? ¿A qué horas va a sacar el áspid? ¿De dónde va a botar el veneno? Pero uno debe entender es que puede estar siendo utilizada por el maligno. Ay, ¿será que siendo cristianos podría ocurrir eso? Claro. Porque somos atacados constantemente. Claro. Entonces, si en la pareja, por ejemplo, yo veo o Paola identifica que yo estoy como haciéndole oposición a su vida. Claro. Y a lo largo de estos 10 años, a veces ella ha tenido que decir, yo sigo en la vida espiritual, y a veces yo he dicho, pues tú verás, yo sigo. ¿Sí? Pues mientras se recompone la situación, es decir, sí. O sea, nosotros dos hemos entendido que el ataque viene de Satanás, y nos hemos sobrepuesto a muchas situaciones. Esto no ha sido un camino de rosas y mieles, ¿no? Más ha sido un camino de espinas y de amarguras. Pero que al pasar de estos 10 años, y los que llevan más, pues nos entenderán, don Álvaro llevará muchos años más, y el poder sobreponerse uno a cada situación, entonces es victoria. Pero muchas veces Satanás utiliza, ¿qué es lo que más se utiliza en las parejas? Pelearon, ay, yo no quiero ir a la iglesia. ¿O nunca han peleado un domingo por la mañana, Yulis y Jorge? No, ustedes no pelean. Pero un domingo en la mañana no. Pero un sábado por la noche sí. A nosotros nos ocurre mucho el domingo en la mañana. O sea, pero mejor dicho, otra vez dejó esa media ahí que no le he dicho, y entonces me levanta la mano así, yo, no, mentira, no me llega a levantar la mano, pero porque sabe que
yo pongo la plancha así y me defiendo. Pero sabemos de dónde viene el ataque. Perdón, tú me recuerdas algo y es de David. David no conocía la armadura de Dios, ¿cierto? David no conocía. Ah, David el rey. O David... David el rey, ok. ¿Conocía la armadura de Dios? No, no conocía el paz. Bueno, Pero lo hizo. Bueno, Pero cuando se enfrentó al gigante Goliat, todo lo que tú estás hablando del ataque espiritual y contra quién y a quién provocaba, a Jehová de los ejércitos, y él sabía. Y él sabía quién estaba era provocando. Ajá. ¿O no? Sí, claro. ¿Conoces la historia? Sí, Y cómo él se defiende de la misma. claro. A nivel espiritual. ¿Cómo lo derrotó? Con una onda, una piedra, por él. No. Claro, él sabía que lo que había era una opresión espiritual. Sobre todo un pueblo. Sobre todo Israel. Y por eso decía que no es la capacidad de la persona. Si uno ve los relatos de David, cuando David es escogido, es el más pequeñito. De por sí ni estaba en el grupo de los que le trajeron delante del sacerdote para escogerlo como rey. Porque era el niño, el que estaba por allá apartado. Entonces el profeta dice, no, aquí falta uno, tráiganmelo. Es decir, entre más imperfección haya en su vida, yo le he dicho a usted, Dios se va a glorificar más en usted. Porque entre más imperfección haya en su vida, Dios puede trabajar más. Dios puede transformar más. Dios puede hacer más cosas nuevas. Y Él se glorifica en su debilidad. La pastora me va a ir poniendo las palabras. La pastora quiere predicar. Pero es eso. Y yo, por ejemplo, y se lo he dicho, no sé, yo creo que la parte 10 que se la digo, por ejemplo, a Pablo. A Pablo de este Pablo. A Pablo de este Pablo. Tu debilidad, Pablo, puede ser convertida en la fortaleza más grande delante de los que te han odiado, de los que te han criticado. Pero debe ser puesta en las manos de Dios. Y entonces todos dirán, ¿y este de dónde salió? Entonces Pablo podrá decir, como Jerry Mina, es Dios, estamos melos. Porque Jehová de los ejércitos se habrá glorificado, Jesucristo se habrá glorificado en la vida de él. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, en Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bueno, hay una jerarquía, ¿no? Como los ángeles de Dios tienen jerarquías, que están los serafines, arcángeles y ángeles, pues también como... y querubines, no, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Eso. Y nosotros abajo como iglesia, digamos, haciendo parte, ya completando la pirámide jerárquica del ejército de Dios. Asimismo, Satanás tiene su jerarquía. Porque recuerden que en la caída de Satanás dice que él hizo multitud de ¿qué, iglesia? ¿Se acuerdan? Multitud de contrataciones. Es decir que Satanás, cuando era ángel de Dios, se charló a unos que tenían esas posiciones altas. Él mismo era uno de los que estaba en una posición, pues era el más alto de los ángeles. ¿Sí? O querubín grande, ¿sí? O querubín protector. Vestido fuiste de cornel, bueno, una posición altísima. Y él empieza a jalarse de los demás abajito de la pirámide jerárquica de todos los rangos. Y también recluta un ejército aquí en la tierra. Es igualito, o sea, Satanás es un imitador. Él va imitando. Es que una imitación es una falsificación. Perdón, dijiste, hizo un ejército aquí en la tierra. Sí, claro, también tiene un ejército. Claro, también toma gente. ¿Sí? O sea, Bueno,
desde los lugares celestiales, celestes, perdón, no celestiales, desde los aires, desde los lugares celestes Él se mueve como una pirámide jerárquica y viene a terminarla aquí, a reclutar gente. De este cielo. ¿Cuántos? Pues muchos más. Yo les he dicho, esto no es una batalla entre el bien y el mal, porque son más los que están en el mal. Entonces, ¿Dios va perdiendo la batalla? No. Ese no es el propósito de la vida espiritual, sino que es que Él nos amó y quiere que estemos con Él. Pero si usted ve, es más la gente. ¿O ustedes creen que son más los salvos? No metas aquí nomás. Son más los perdidos. Él empieza dado de baja, dado de baja, dado de baja. Son más los perdidos que los salvos. ¿Dios está perdiendo la batalla? No. Ese no es el propósito de Dios. Ese es el amor de Dios para los que nos son. Cuando tú leíste ahí que hay unos rangos y Pablo, tan bonito Dios se lo muestra a Pablo y Pablo lo señala ahí, principados, Sí. gobernadores y huestes. Bueno, principados y poderes. ¿Sí? Potestad no es un rango, sino que son como esos poderes. ¿Qué vas a decir? En Colosenses, Sí. Pablo también menciona en el capítulo 2, el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Claro, en versículo 1 del mismo Efesios, en capítulo 1, perdón, el versículo 21, por ejemplo, dice que Jesús, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí mismo, ahí mismo. Es que la labor de nosotros es estar firmes en pie de lucha, permanecer. Que Yulis pueda decir, ok, don Álvaro vino, Pablo, Elber. Pero con una condición. Para yo ponerle lo que hay que tener que Pues hacer. venir todos los domingos. Ella no va a ponerle lo que cae. Adicional, llevando una vida de Claro. Yo no me puedo confiar en mi propia, en lo que yo soy. Yo le conté, no sé si fue a Elber, que mi hermano trabaja en la hidroeléctrica del Guavio. Y ellos tienen que pasar precisamente haciendo un checklist por las turbinas. Cada turbina es como este apartamento. Es decir, un motor de grande como este apartamento, que está girando ahí. Y las paredes de ese motor son tal cual un motor. Tiene barras de, creo que es bronce, bueno, de un material. Entonces hay unos indicadores, temperatura, presión, generación de energía. Entonces, pues ellos llevan haciendo eso, los que están en ese trabajo, en esa posición, llevan haciéndolo 10 años. Entonces ya se saben como las cifras de memoria. Y uno de los que estaba encargado, mi hermano no estaba en turno, estaba el otro, llenó todos los cuadritos. Le dio pereza ir a revisar. Ese día una de las turbinas estalló. Millones de dólares perdidos. Si hubiera ido a revisar, no solo decir, eso allá están bien. Eso allá fue don Álvaro, don Elber, la pastora Dani, Paola, eso allá está bien. Si hubiera ido a revisar, se hubiera dado cuenta que la temperatura estaba elevada. Y entonces hubiera podido bajar los tacos, digamos, para entenderlo así, apagar el motor. Entonces, claro, lo que dice, todos debemos estar en pie de lucha continuamente, orando. Bueno, va a ser la oración más adelante pedida como símbolo no, sino como elemento de persistencia de ese soldado. Por eso, el pasaje de Efesios, perdona que te interrumpa, porque tú estás enlazando nuestra lucha también con algo clave que es la oración. Ajá. Pero es que no es que tú la enlaces, es que Pablo Ahí abajito lo va a enlazar. Claro. Esa es nuestra forma también de lucha. Bueno, en el Antiguo Testamento sí conocían lo de la armadura. Sí lo conocían, pero en este momento miremos Isaías capítulo 11, versículo 5. Ya para entrar en la armadura. 11:5.
Entonces sí, nuestra lucha es contra principados, potestades, o sea, Satanás se mueve en diferentes rangos. Claro, no va a poner... Hay como ángeles que se ocupan de naciones enteras, ¿no? Perdón, hago una pausa ahí. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente como Dios. Él es un ángel. Él ocupa un lugar, bueno, tendrá la facilidad de que como no es materia se puede mover rápidamente de un lugar a otro, pero no es omnisciente ni es omnipresente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él pone precisamente principados y ubica principados para manejar ciertas situaciones. Entonces pone un principado donde necesita cómo manejar. Pues un principado, eso no lo dice la Biblia exactamente, pero podríamos pensar que un principado podría apoderarse de un gran país. Entonces manejarlo, entonces necesita una opresión de un príncipe ahí. Con la vida de Darío y de los reyes muestra No, sí, pero digo, exactamente, ¿sí? No podemos decir hoy en día, no, es que tal país tiene un principado. Se sabe, pero no lo... Porque la Biblia muestra cómo Satanás manejaba imperios y manejaba naciones y lo registra la Biblia. Entonces hoy uno ve... Y uno ve que hay países que se manejan, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué potestad se movería, por ejemplo, en Cuba? Mire, automáticamente Paola sabe. Haití, ¿qué se maneja ahí? El vudú. El vudú en Haití es el... Entonces, ¿qué hay ahí? Alemania, países de Oriente. No, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Una potestad de idolatría. Exacto. Y ese príncipe se mueve a través de sus ángeles así. O sea, Satanás no le va a poner un principado solo sobre la vida de Paola, no, pues no, digamos que no es tan importante. Pero por ejemplo, sí podría ponerlo en un gran predicador, por ejemplo, que esté transformando el mundo con la palabra del evangelio. No, alejémonos de mentiras. No se necesita un gran predicador. La persona que decide, voy a orar, tenga su principado, su potestad y para que no ore. No, Simplemente con él. no, pero los principados se ocupan de cosas más grandes. Mira, a ti, con que te mande... Mire, cuando tú hablas, perdón, en Efesios de gobernadores es gobierno. Sí, gobierno. Entonces, ahí está tomando. Mira, Paola, cuando tú oras, no es necesario sino que me mande a mí unas ganas de dormir. Oye, no hagas más ruido que estoy cansado. ¿Necesito un principado? No, solamente necesito... Claro, pues es que la pelea no es contra contra sangre y carne. Claro, no, sí, pero digo, hay jerarquías. ¿Y lo otro que estaban diciendo? 11:5, sí. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad pendidón de su cintura. Entonces vean que en el Antiguo Testamento ya habían pinceladas de esto. Vestidos 59:17, ahí mismo en Isaías. Ya vamos a volver a Efesios, sino que quiero es que vean que estaba en el Antiguo Testamento. Porque justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mar. Casi que está calcado en Efesios, entonces ya se conocía. Y 52:7 acerca del calzado. Cuán hermosos son Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión su prosperidad. ¿Qué son alegres nuevas o buenas nuevas? ¿Y qué son buenas noticias? ¿Pero qué son buenas noticias? ¿Cómo llamamos nosotros a las buenas? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, qué hermosos son los pies. Bueno, ahora devolvámonos a Efesios, por favor.
el versículo 14. ¿Tomaste las citas, Paulita, que te vi que te interesaron? ¿De Isaías? ¿Era otra cosa? Ok. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver, 12:30 hasta 12:30. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Se acuerdan cuáles son los lomos que la pastora aquí nos enseñó un día? Eso piensa uno siempre, ¿no? Que es acá. Piensa en las bestias. Me lo va a subir al lomo a la bestia, la yegua, el caballo. Entonces, ¿a dónde se le sube uno? Uno se le sube. Aquí se sube a tuta, pero aquí es en los lomos. Pues, vamos a ver. Los lomos, en realidad, lo que está cuidando, sobre todo nosotros los hombres entendemos esto, ¿no? ¿Ustedes han visto que los hombres siempre que vamos a hacer fuerza nos apretamos el cinturón o nos ponemos una faja? ¿Estamos protegiendo esta parte? No, estamos protegiendo nuestras partes nobles y pudendas de una hernia. Porque nosotros los hombres, si hacemos una mala fuerza, ¡pum! se estalla. Hay una hernia. Cuando apretamos los hombres los lomos, en realidad, ¿no han escuchado que viene de los lomos de Abraham? Y está hablando desde descendencia. Cuando se protegen los lomos, en realidad lo que se está cuidando es la parte fértil, hablándolo físicamente. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad en nosotros lo que está protegiendo es el hecho de que tengamos hijos espirituales. Usted puede venir a la iglesia, pero si su vida es mentira, los hijos espirituales no se van a dar. O no permanecerán. Entonces la verdad es fundamental para que su descendencia, que procede de sus lomos, no sé por qué tenemos aquí, yo también tengo la imagen de lomos aquí, pero es aquí y lo que estamos protegiendo es las partes reproductivas. Pero ser claro en toda la situación. Pero es la verdad, andar en la verdad, en la transparencia. Es mejor decir, mire, lo que hablaban esta mañana, no venga aquí a engañar, pues a nosotros no importa, pero delante de Dios usted muéstrese tal cual es. Es que no estamos diciéndole que usted se vuelva perfecto, porque eso es imposible. La perfección y la rectitud viene con la muerte. Mientras usted esté sometido en la carne y en la sangre, entonces habrá en usted corrupción, mentira, falsedad, debilidades, bueno, etcétera, etcétera. Pero usted sí delante de Dios, ábrase. O sea, ábrase, digo, su corazón delante de Dios. Sí, abra su corazón delante destápese. Si la verdad no fuera tan importante para Dios como transparencia, no sería parte de la armadura de Dios. O sea, comenzando, porque la persona que engaña o la persona que es falsa, que es mentirosa, no está armada, no tiene armadura. Pues es que mire que si usted se devuelve al versículo 13, por favor, dice, por tanto, tomad, ¿qué? No, léelo completo, que la pastora también se equivocó ahí. Toda. Es decir, el soldado necesita toda la armadura. ¿De qué? No, pues que cuando estábamos leyó ese pedacito, siguió derecho y no dijo toda. Y es que toda la armadura tiene un propósito. ¿Sí? Aquí este no es de ataque.
O sea, el estar ceñido los lomos no es para atacar. No, aquí estoy guardando de mi fuerza, estoy guardando que la verdad en mi vida me haga ser un día padre de hijos espirituales. Estoy guardando de que mis hijos carnales un día sean hijos espirituales. De que mi... Claro, claro. El soldado se viste de cosas para la defensa y para el ataque. Avancemos. Y vestidos con la coraza, ¿de qué? Mira que por aquí, es que no pude conseguir. Sí. La coraza de justicia protegía esta parte vital. El corazón. Como el chaleco antibalas, claro, claro. ¿Por qué uno protege esta parte? ¿Por qué protege uno esta parte? Ahí está, o sea, una flecha o una bala en estos tiempos. Recuerden que uno, o la Biblia menciona el corazón como el lugar donde está todo lo sentimental, ¿no? O todo lo almático. Todo como que está ahí en el corazón. Yo les hablé una vez, ¿no? Que el corazón posee su propio cerebro. Lo descubrieron hace como 2 años, que el corazón tiene su propio cerebro. Y funciona independiente. ¿Cómo? Es muy bruto. Sufre mucho. Por eso dice la canción, me grita el corazón, pero me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Hay una pelea, ¿no? Entre corazón y conciencia todo el tiempo. Es que yo siento, es que yo creo, ¿sí? Es que, sí, está uno en esa dualidad y uno tiene que proteger esa parte. ¿Para qué? Para no perder la guerra. Recuerden que estamos hablando desde la batalla con Satanás. El hecho de que mis hijos, Dana Valeria, Zoe o Aarón, se pierdan un día, eso quiere decir un dolor para mis lomos. Ahora, en el corazón, con la coraza de justicia, pues imagínense, cualquier cosa sentimental podría apartarme de la vida espiritual. Y eso es lo que sucede muy seguidamente. Entonces, digamos, la terminación de un matrimonio, esto es afectes sentimental y aparta. Pues es que todo lo que nos sucede malo termina siendo culpa de Dios. O sea, digo, le echamos la culpa a Dios, ¿no? Peleé con mi marido, me quedé sin trabajo, no voy a la iglesia. O sea, todo eso sentimental, todo eso que está en el corazón, por eso yo les decía, y yo creo que no me hice entender bien, que me decían, el pastor, si no hubiera terminado con su esposa, hubiera fundado 60 iglesias. Yo lo que dije es, pensando en que su corazón encontró una solución. Claro, hubiera sido más bonito que hubiera encontrado la solución con su esposa y hubiera trabajado con ella y no hubieran sido 60 sino 120 iglesias. Pero lo que decía era que no podía estar la persona en ese conflicto emocional, porque entonces no iba a poder avanzar espiritualmente. Los conflictos en el corazón no nos dejan avanzar espiritualmente. Y debemos separar. Debemos separar. ¿Usted cree que el soldado en la batalla está pensando, ¿y con quién estará mi novia por allá en Bogotá? No, él pues sí piensa, pero le toca echarse la bendición y tener fe y decir, no, ella me está guardando ahí. Sí, ojos que no ven, corazón que no siente, dirá el soldado. Pero no puede estar en depresión. Los médicos, cuando si les llega un familiar para cirugía, ellos pueden decir no, porque está interviniendo el corazón. Entonces, puede que eso lo saque de la concentración que necesita para hacer bien la cirugía. Si el corazón del médico está involucrado con el paciente,
a veces no lo deja ser frío, porque el médico debe ser frío para tomar decisiones en medio de una cirugía. Abrir, ya. Abro, ya. Necesita toda la frialdad. Pero si su corazón está involucrado, entiendo que el médico a veces dice, mejor que lo opere otro. Entonces nosotros no podemos involucrar las cuestiones de nuestro corazón con la vida espiritual. Es decir, eso no lo puede definir. Mi estado espiritual no lo pueden definir las emociones del corazón. Debemos separar. Claro, le pedimos a Dios para que esas situaciones se mejoren, se solucionen, pero no define. Adelante. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, como lo leíamos en Isaías. El evangelio siempre, dichosos los pies, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Esa es una parte de la armadura espiritual. No es solo nuestra vida, sino lo que damos a través de nuestra predicación a otros, a través de nuestra palabra de bendición hacia otros, que es darles el evangelio. Y sobre todo, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del ¿qué? ¿Cómo era este escudo? No era un escudo como el de acá, así chiquitico ese que se meten aquí. No, era más o menos un escudo como el de antimotines, que es de por sí la traducción correcta creo que es como puerta, porque es de altura como el soldado, cubre todo. Y tenía 3 capas, era hecho en madera, cubierto de un metal y cubierto de cuero, o sea tenía tres materiales. Espero recordarlos bien. Les debo bien la composición del escudo, pero creo que era esa. Y la particularidad era que esa madera la dejaban, cuando iban a salir a la batalla, los soldados romanos la dejaban empapando en agua, para que absorbiera el agua. Entonces era una madera mojada, porque las flechas que lanzaban llevaban fuego en la punta. Eran flechas con fuego en la punta, entonces necesitaban apagar ese fuego también. Entonces esa era una madera mojada y atrapaban las flechas. Esta es nuestra arma de defensa. Esta es nuestra arma de defensa. ¿Cuál es la defensa? La fe. La fe. Los que ya han tomado el seminario saben que fe es ¿qué? ¿Y qué es lo que no se ve? La palabra de Dios que ha hecho un camino. Una de las traducciones el original de la palabra fe es pistis, acuérdense, pistis, eso Pablo, pistis, pista, pistola, autopista, que es pistilo, por ejemplo. ¿Qué es un pistilo? Por donde entra el polen, ¿no? ¿Qué es autopista? Por donde van los carros. ¿Qué es pistola? La base de la pistola es el cañón por donde sale la bala. Esa es la fe. Si usted ha sido una pista por donde entra la palabra, entonces ese es su escudo. Usted sabe que la palabra ya entró en usted, ya hizo camino. Ya hizo camino. Entonces ese es su escudo. 17. Entonces aquí une 2 cosas, yelmo y espada, las asocia. Y es que el yelmo va a ser, claro, como el casco con la escoba encima, digo yo, porque es que así me disfrazó el pastor una vez, el pastor Orlando me disfrazó de soldado romano, entonces me puso un casco con una escoba aquí. Pensé que era... Y ¿qué está cubriendo? Ya cubrimos nuestro corazón. Ahora, todo ataque de Satanás casi siempre viene a la mente. A la mente.
La mente es la que define. Domingo por la mañana. Uy, la cama es la más deliciosa. El espíritu está diciendo, hay que ir a la iglesia. Y la mente, pero la mente toma la decisión. ¿Sí? O sea, el alma toma la decisión. No, me paro, me arreglo, me baño y me voy. Me paro, me arreglo, me baño y me voy. No, me paro, me baño, me arreglo, bueno, y me voy. Lo importante es que llegue bañado o sin bañar. Si alguien vino sin bañar hoy no importa, pero vino. Entonces, el yelmo, los pensamientos, los ataques a la mente, siempre trayendo. No sé si le ha pasado que cuando usted le da una oración, viene el pecado que usted comete, viene a la mente. Y entonces usted cree que es indigno de levantar una oración. Proteja su cabeza. Claro. Y decirle a Satanás, tú no puedes. Dios ya me perdonó ese pecado. Voy a hacer mi oración. No, aunque se arrepiente, Satanás siempre va a atacar la mente, pero con que, como se defiende con la palabra. Claro, no, ya es que usted se fue, ya pasamos por la palabra. Ya pasamos. No, y dice ahí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, van unidas. Y esta de ataque. De ataque. El único elemento de ataque que tiene el soldado, el militante de Dios, es la palabra de Dios. ¿Y qué hizo precisamente Jesús cuando fue llevado en tentación al desierto 40 días? Escrito está, decía Jesús. Cada vez, si postrado me adorares, te daré los reinos de la tierra. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Lánzate de esta cúpula y para que tus ángeles vengan. No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús responde con palabra, con Biblia. Por eso es importante saber la Biblia. Porque si viene un ataque de Satanás y usted, ay, ¿cómo? Entonces llama uno al que sabe harta palabra, 312-588-87-79, ¿sí? 312-588-87-79, 82-79. Ay, Elber, ¿me puede dar palabra que? No, solamente la que yo tengo guardada. 313-330-9284. No, nosotros, sí, mire, esta se sabe palabra, la tarjetica Jacqueline de, ¿cómo se cambió el nombre? Ahora es Jacqueline de Jesús, parece brasileña, de Sousa. Entonces no podemos, tenemos que tener palabra para poder luchar contra el enemigo. 18, termina hablando de la oración. Es el medio. Es el medio que tenemos para vencer, para como soldados también, pero es el menos utilizado. ¿Por qué? Yo no sé, yo no lo sé. No lo sé por qué cuesta tanto la oración. Precisamente porque en la oración es donde está la victoria contra Satanás. Es la que menos Satanás quiere que usemos y es la que más ataca con los principados potestades para que el cristiano no ore y sea victorioso. Lo más fácil, o sea, congregarse es fácil. Cantar salmos, himnos espirituales, digamos que es relativamente fácil. Levantar las manos, relativamente fácil. Pero orar, eso cuesta. Y es un arma poderosa. ¿Orando para qué? Para que oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, recuerde toda la armadura. La verdad, la justicia, la palabra, cubrir su cabeza de los ataques de Satanás, tener la espada bien afilada, su escudo, sus
zapatos bien apretados. Es todo, es un todo. Si usted un día sale descubierta la cabeza, ataques mentales, que lo llevan ¿a qué? Tal vez no lo lleven a la pérdida de la salvación. O sea, perder la salvación no es, digamos, no es fácil. Pues es fácil, pero no es fácil. Es decir, si yo me siento en la palabra, yo estoy seguro de que no pierdo la salvación. Es difícil perder la salvación. Tú que decías que no sé, ¿qué pasa? Es difícil. Pero si hay ataques, ¿para qué? Para que su vida espiritual fracase, y fracaso tras fracaso, pues está ahí intentando de que en un momento usted diga, no más. No más, para que usted pierda pequeñas batallas y tal vez usted sea un soldado caído. Y hemos terminado Efesios. Carta, no a los Efesios, carta a Abba Padre, capítulo 6, vestidos de toda armadura de Dios. Carta a Abba Padre. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Versículo 24. ¿Amor qué? Versículo 24, que es el último versículo. Inalterable. Si usted decidió amar a Dios, como se lo dijo alguien un día, es una decisión. ¿Qué puede alterar ese amor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo que hay arriba, ni lo que hay abajo. Ni su esposa, ni su esposo, ni el trabajo, ni la pérdida de las riquezas. Nada puede alterar el amor de Dios. Señor, muchas gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a portar tu armadura día tras día, Señor, que como militantes de tu ejército, de Jehová de los ejércitos, nosotros podamos pararnos día tras día y poder tener siempre la fe viva, podemos andar en rectitud con la verdad, con la justicia que tú nos has dado, Señor. Que podamos anunciar el Evangelio, que nuestros pies sean buenos ante los hombres para anunciarles el Evangelio, y que nosotros así estamos dando batalla, estamos permaneciendo en pie de lucha. Ayúdanos a permanecer en pie de lucha, Señor, a permanecer en los lugares que nos has dado, en la posición espiritual que tú nos has dado. Ayúdanos a no perder nuestra posición espiritual, que no nos cuenten como muertos, sino que nos cuenten como vivos, como soldados firmes, como soldados que permanecen hasta el final, y que no nos cuenten dentro de los caídos, de los que entraron en otro ejército, sino que nos cuenten siempre dentro del ejército divino de Jehová de los ejércitos, el ejército del Señor Jesucristo, y que tú vas delante en caballo y con espada para esa batalla final que vamos a tener, Señor. En realidad tú eres el que nos defenderá, tú eres el que va delante de nosotros librando batallas. No es contra carne y sangre, no es esa persona que te hace la vida imposible, no es esa persona, son potestades que se mueven en los aires, y en este día reprendemos toda potestad espiritual que se mueva contra nosotros. Todo lo que está impidiendo el seguirte a ti, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, y decimos: la fe ha hecho camino en nosotros. Nosotros permanecemos firmes aquí en Abba Padre, en esta carta a Abba Padre, con amor inalterable. Nosotros permanecemos con amor inalterable, Señor. Bendice a los que están aquí, bendice a los que están aquí con amor inalterable, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un saludo a los que van a ver este video y decirles que permanezcan firmes, que a pesar de la lejanía, de esa batalla que ustedes deben vivir en la lejanía, permanezcan firmes y sepan que alguien de nosotros estará orando por ustedes, que estará fortaleciéndolos a ustedes en oración, que nosotros hacemos parte del mismo ejército, a pesar de que ustedes estén en un lugar y nosotros en otro. Permanezcan hasta el final como hijos de Dios, estar firmes con amor inalterable. Amén y amén.